Sigo. Abandonan, como dije, son impulsivos y por eso que descalifican, gritan, manipulan, faltan el respeto, muchas veces agreden físicamente, también agreden a través de la palabra, también agreden a través de la plata, de la parte económica. Son promiscuos porque les gustan las cosas como, no sé, el sexo promiscuo, trío, mucha pornografía, muchas drogas. Son capaces de hacer cualquier cosa, porque yo les dije anteriormente que lo que tienen exacerbado mucho es la sexualidad y son hipersexuales, narcisos. Lo que estaba diciendo, el narciso es una persona que no tiene empatía, que no es capaz de ver un otro y que solamente puede verse y gratificarse inmediatamente. Eso es otro punto, la gratificación inmediata. Ellos nunca van a dejar de hacer cosas porque ellos necesitan gratificación inmediata. Sin embargo, le van a exigir a la víctima que deje todo, amistades, cursos, lo que sea, les da lo mismo, trabajo en el momento que necesitan ser gratificados, porque necesitan eso imperiosamente ahora, al tiro, inmediatamente. Bueno, ahí está el maltrato emocional cuando hacen dependiente a la víctima, cuando la alejan de la familia, de la amistad y empiezan a abusar y empiezan con el maltrato emocional, a descalificar, a jugar con los sentimientos, a mantenerla en una montaña rusa, como dije al principio, arriba y abajo, donde la van denigrando, descalificando y dejando a la víctima completamente vulnerable y dependiente. Y son incapaces de seguir un plan de vida. Generalmente toman una carrera, no la terminan, buscan un trabajo tampoco, le echan la culpa al jefe, no terminan nunca nada. Siempre están económicamente abusando de su familia, de sus padres, de su señora, etcétera. No terminan carrera, nada. Siempre dejan todo a media. Tienen incapacidad para amar. Ellos, como no tuvieron ese apego seguro, tienen carencias afectivas y un sinfín de patologías por la historia de vida que les tocó. Ellos no tienen capacidad de amar y como no tienen empatía, jamás te van a ver. Ellos al principio te enganchan con amor, te dicen cosas bonitas, pero cuando te tienen, después como ellos se aman a sí mismos, no son capaces de amarte. Acuérdense que son ciegos emocionalmente. Son tremendamente mentirosos, no deben creerles absolutamente nada. Como son brillantemente inteligentes y perversos, van cambiando las cosas a su favor. Siempre, siempre, siempre mienten y son tan convincentes por su brillantez de inteligencia que dan vuelta a las cosas y te hacen nuevamente, te vuelvo a repetir, sentirte culpable. Y así te empiezan a manipular y a usar y a abusar. Mm. Las características de las víctimas. Las víctimas generalmente, voy a adelantar un poco, vienen también de hogares disfuncionales, pero no desde la patología de ellos, sino que de alguna manera son personas que tienen muy arraigado el deber ser, donde quizás no fueron vistas por sus padres por alguna u otra razón, no hubo buen apego y empezaron desde pequeños o desde pequeñas a hacer todo para congraciarse con su familia. Había a lo mejor en ese hogar una hija o un hijo que era problemático y esta víctima entonces trataba de ser lo más responsable para no darle problemas a sus padres, etcétera. Entonces lo que más tiene la víctima es empatía, la capacidad de ver a un otro. Son muy buenas personas, muchas veces tan buenas personas que generalmente se abandonan a sí mismos por hacerle el bien a un otro. Y generalmente las víctimas en mujeres que les da fibromialgia, muchas veces desarrollan esta enfermedad cuando están con este tipo de relaciones tóxicas o con psicópatas emocionales. Son muy preocupados por los demás, abandonándose a sí mismos y esto lo hacen a nivel inconsciente sin darse cuenta que es para muchas veces ganarse el cariño de un otro y que no sean abandonados o abandonadas. No saben poner límites y por eso que le permiten tantos abusos y abusos y usos al psicópata, porque lo que tienen miedo es que creen que al poner límite o al decir no van a perder a su amiga, a su pareja, a sus padres, a su jefe, etc. Entonces nunca ponen límite. Son muy fáciles de manipular y por eso que el psicópata emocional los manipula como un títere, maneja todos los hilos. Son personas, lo que había dicho al principio, a la base son completamente inseguras. Yo creo que la base para poder trabajarse es restablecer la seguridad. Yo creo que una persona que se ama y que sabe cuánto calza, cuánto mide, cuánto pesa metafóricamente, jamás va a permitir que un psicópata entre a su vida, porque no va a permitir que nada tóxico entre a su cuerpo ni a su vida.
y tienen muy poco amor propio. Bueno, les falta, carecen de amor hacia sí mismas. Otra de las características, parece que viene otra más, ya. Como tienen todas estas características de ser vulnerables, buenas y tienen también carencia, generan dependencias emocionales. Creen que a través de un otro, inconscientemente y consciente, creen que un otro les va a dar la felicidad y piensan que tienen que buscar su media naranja y ahí aparece el depredador. Lo que no saben es que las medias naranjas no existen, eso es de Hollywood y de Disney, porque nosotros somos naranjas completas y como somos naranjas completas, nos juntamos con un otro para rodar juntos, pero las dependencias emocionales son cuando tú crees que un otro es tu media naranja y te vas a completar. Y es ahí cuando te haces dependiente, cuando te apegas y cuando no puedes salir de esa relación porque te ha atrapado la dependencia, la necesidad. El amor no es necesidad por un otro. Son personas que generalmente son culposas y por eso que el psicópata emocional les traspasa la culpa porque saben que ese es un punto de quiebre para la víctima. Bueno, tienen baja autoestima, son manipulados, son fáciles de manipular y entregan el control rápidamente al psicópata y entonces el psicópata, igual que los control remotos del televisor, sabe perfectamente qué botoneras puede apretar para manipular. Incertidumbre. Generalmente en este tipo de relación la víctima tiene muchos pensamientos negativos que se apoderan, que le generan ansiedad. Nunca están en el aquí y el ahora, están siempre en el pasado o se están proyectando hacia un futuro, lo que les va generando incertidumbre. Y esa incertidumbre precisamente es la que el psicópata emocional utiliza para hacerle el punto de quiebre, la manipulación, la dependencia, la destrucción. Cuando se termina esta relación, cuando logran dejarla porque está destruida, son muy pocas las personas, yo sé que hay, pero que cuesta mucho, generalmente el psicópata el que las deja como estropajo, y esto les genera un estrés postraumático donde necesitan hacerse terapia, ojalá que sea cognitivo-conductual, para poder reforzar su autoestima y para poder trabajar porque hay una destrucción completamente emocional, psicológica, de utilización, de abuso, de uso, etc. Carencias afectivas notables hay en la víctima, maltratos, abandonos, hogares disfuncionales, como dije al principio. Es una persona muy querida por la sociedad, por los amigos, porque es muy buena persona, porque hace todo por un otro. Es una persona muy deseada, generalmente son personas muy exitosas, con cargos importantes o si no tienen cargos importantes, pero siempre brillan en el lugar, en el trabajo que tengan, en el colegio, en la universidad, en el trabajo que sea. Pero lo que hay detrás es que son resilientes, pero sí tienen muy baja autoestima. Y populares, que es lo que el psicópata emocional admira y quiere succionar y robarle a la víctima. Perdón, tienen que soportar mucho, bueno, tienen que soportar mucho dolor emocional en esta relación tóxica durante todo ese tiempo y las gratificaciones son las menos. Cuando hay gratificación es con el sexo, un tremendo sexo, tremendo regalo para poder hacer la víctima de nuevo, pero luego como la luna de miel dura muy poco, cuando vuelve a tenerla en sus manos, el dolor emocional es más grande que la satisfacción de esa relación. Viven en tristeza, en devaluaciones, en ser utilizadas, usadas, abusadas, tienen una obsesión por volver a ese círculo vicioso, que es lo más grave. Se obsesiona la víctima como tiene la necesidad, como tiene la dependencia, está obsesionada. Incluso yo he recibido muchas pacientes que me dicen, pero ¿qué voy a hacer, Alexandra, si sin esa persona yo no puedo vivir? Hay personas que han intentado suicidarse, que han tomado pastillas, porque es tanta la dependencia, es tanta la obsesión, porque es como se transforma en una adicción. Y en esa adicción aceptan los maltratos, los abandonos, etc. Igual que las drogas, igual que la cocaína, etc. El psicópata o la psicópata responden a sus propias leyes internas, a lo que ellos entregan. Ellos no van en común con las personas normales que entrega la sociedad.
a lo de sus propios códigos y se desprenden de una conducta diferente hacia los otros y hacia sí mismos, totalmente distinto a lo que es común en una sociedad. Por eso que yo explicaba un poco lo que era una relación normal, que si bien es cierto, en una relación normal hay desencuentros entre las parejas, hay peleas de repente, hay discusiones, pero nunca ese nivel de destrucción, de manipulación, de uso y de abuso. El psicópata emocional, para entender, en resumen, no siente empatía, no siente empatía y por eso puse ceguera emocional. No va a ser nunca capaz de ver un otro. Lo va a ver solamente cuando necesita saciarse o cuando quiere cazar la presa. El resto del tiempo le da lo mismo que la persona tenga problemas, que se le haya muerto su madre, su padre, que esté pasando por momentos difíciles, que esté incluso llamándolo por teléfono para decirle que tiene una enfermedad o que lo está pasando mal, ni siquiera, ya, le dice, ¿sabes qué? Yo estoy súper enfermo porque estoy con problema en mi estómago y la otra persona viene saliendo de la clínica con COVID, por ejemplo, y le da exactamente lo mismo porque ni siquiera tiene la deferencia de escuchar, corta la conversación para escucharse a sí mismo. Ellos tienen miedo a la pérdida, tienen miedo de perder ese objeto amado y por eso que lo devalúan y lo hacen ser dependiente para atraparlo. No soportan, por ejemplo, ¿cómo es la palabra? No soportan el desprecio. No era exactamente esa palabra, pero no soportan que la persona, el rechazo, tienen miedo y sobre todo al rechazo. El psicópata emocional tiene mucha tristeza, pero no se da cuenta, tiene mucha, ¿cómo se dice? Mucho vacío existencial. Y por eso muchas veces caen las drogas, en el alcohol, en el sexo, buscando a través de las cosas externas cómo llenar esos vacíos a través de tantas mujeres o hombres. Tiene una ansiedad permanente y recurrente que es provocada por esa sensación de vacío. Pero hay otros que tienen mucha plata, mucha situación económica, se compran autos, se compran casas, un sinfín de cosas. Perdón. Bueno, cayendo en esto para poder sublimar ese vacío existencial, pero nunca lo completan porque el vacío de cada ser humano no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con entrar a la casa interna, con sanar nuestras heridas de nuestra infancia, con nuestras problemáticas, pero el psicópata emocional no lo va a hacer y solo finge y actúa. Las personas vulnerables a caer en una relación tóxica sienten miedo al conflicto, a desagradar o al rechazo también. O sea, la víctima generalmente, como ya viene de hogares que son muy conflictivos, ya ha pasado muchas cosas, tiene baja autoestima, el tipo la grita, la descalifica, la maltrata físicamente, psicológicamente, verbalmente, etc. Entonces tienen miedo a este conflicto y al rechazo. Y por lo tanto, en ese miedo prima tanto que vuelven para no pasar por ese momento, prefieren sentirse culpable, pedir perdón y volver a perdonar. Tienen también miedo al abandono, recordando que se han hecho dependientes, se han apegado si tienen una necesidad de un otro. Entonces, como se apegan, sienten que realmente creen que aunque saben que esa persona no va a cambiar porque en el fondo lo intuyen, lo sienten en las vísceras, tienen las señales pero no las quieren ver, creen que no van a ser capaces de vivir sin esa persona y tienen tanto miedo a vivir y no poder salir de esa tristeza que en el fondo prefieren quedarse ahí porque no tienen muchas herramientas para soportar el malestar emocional y por eso que no escuchan a sus madres, a sus amigas, muchas veces a los psiquiatras, a los psicólogos, te dicen que sí, pero vuelven a caer y vuelven a caer una y otra vez por ese miedo constante. También, a ver qué dice ahí, indecisión crónica, falta de confianza. Siempre tan indecisos por esta falta de confianza en sí mismos. Confiados que los otros pueden lo que yo no. Ellos siempre creen que lo que tú puedes, yo no lo puedo hacer. Y tienen un tema con el rechazo y a desagradar, porque se acostumbraron desde chiquititos a no desagradar en este hogar disfuncional, creyendo que ellos podían salvar esa situación desagradable de su hogar en las peleas de sus padres o la falta de comunicación o desagrado cuando
había un hogar disfuncional. Entonces son muy complacientes porque no saben decir que no por miedo a la pérdida. Las personas vulnerables también tienen son autocríticas duramente, se autocritican duramente, siempre se están diciendo que soy tonta, que no sirvo para nada, etcétera, por esta misma baja autoestima, porque se han abandonado por un otro y no se han visto a sí mismas nunca, no han entrado a su casa interna, no se han conectado con su fortaleza, sino lo único que tienen exacerbado permanente y recurrentemente es las debilidades. Y como se abandonan por un otro, y sobre todo por un otro que es tóxico, que es psicópata, la autocrítica es tremendamente dura y uno lo que trata de trabajar con ellos es la autocompasión. Son perfeccionistas. ¿Y por qué buscan la perfección? Porque nunca está todo terminado, ni desde la visión de ellas o de ellos está bien por su inseguridad. Una autoexigencia, pero que es desbastante, que los va destruyendo internamente y los va, bueno, dejando muy mal emocionalmente. Son generosos, no saben poner límites, se abandonan a sí mismos, como lo dije anteriormente, son personas muy ingenuas, escuchan lo que desean oír y escuchen esto, es una herramienta tremendamente importante porque el psicópata emocional ha observado a la víctima hace rato, ha ido descubriendo sus botoneras y va y como escucha y como la persona es tan vulnerable, abierta, cuenta sus cosas, le entrega todos los códigos y todas las claves y todas las botoneras. El psicópata emocional siempre le va a decir a la víctima lo que la víctima desea oír y es así como la va atrapando. Las personas son sobreadaptadas, son sobreexigentes y juegan entre la pulsión de vida y pulsión de muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que van cayendo por el dolor, pero de alguna manera como son resilientes, como lo han pasado mal, esa pulsión cuando van cayendo al dolor, que yo le puse pulsión de muerte, la sobrevivencia los tira para arriba nuevamente, que es la pulsión de vida, y se llevan igual que la montaña rusa que va produciendo el psicópata emocional. Tiene una distorsión de la empatía, tienen exceso de empatía y por eso distorsionan y van en urgencia del otro. Mucha empatía y mucho abandono hacia sí misma. El principal objetivo del psicópata ahora con la víctima, una vez que ha atrapado a la víctima, es abusar, utilizarla y la va destruyendo emocionalmente. ¿Por qué la destruye emocionalmente a la víctima? Porque como tiene miedo de ser rechazado y ser abandonado, le conviene achicar, disminuir, fragilizar su autoestima para tenerla aquí, en sus manos. Le roba su energía, por eso se llaman también vampiros emocionales, y busca muchas veces a través de la víctima una posición social, el sexo, en otro el dinero, negocio, un sinfín de cosas. Toda la parte para llenar esos vacíos emocionales, la inteligencia, la persona, lo resolutivo, lo pro que es la empatía para poder insertarse en el mundo y poder contrarrestar esos vacíos creyendo que al robarle a la víctima va a poder saciar y va a poder llenar ese vacío existencial que viene de larga data desde su nacimiento, de cuando se formó su aparato psíquico, y no va a ser nunca así, sino que solamente va a destruir él y nunca va a poder llenarse mientras el psicópata no tenga conciencia de que está haciéndole un daño al otro. Y como no ve, es ciego y como no tiene empatía, no se va a dar cuenta. Por eso hay que dejarlos. Cómo piensan son completamente distintos a nosotros, debido a que no sienten empatía, por lo tanto no son capaces de vernos, no sienten culpa ni remordimiento y tampoco compasión y amor. Es un depredador que solamente se alimenta de energías positivas y de todo lo que tiene la presa que ha atrapado. Y te ve como un objeto, como el objeto de su deseo. Nada más, no hay amor, sino que es un objeto de su deseo que va a complacer la parte sexual, económica, un sinfín. El vínculo es de tipo traumático porque hay apego, hay dependencia emocional, hay manipulación, hay abuso y hay uso. O sea, no hay nada que sea satisfactorio, no hay nada que sea saludable, por lo tanto, pura destrucción para la víctima.
La infancia siempre ha sido con abuso infantil, maltratos, abandono, violencia, manipulaciones, descalificaciones, hogares violentos, disfuncionales, etcétera, drogas, alcohol de este manipulador. Las adicciones tienen manipulación emocional y química, adicciones al sexo, adicción al enamoramiento, por eso que van buscando al enganche, al rechazo y a la ansiedad, tienen este vínculo traumático de la traición, y hay una disonancia cognitiva que es una desarmonía interna del sistema de ideas de la persona, de la cognición, de como que lo que estoy pensando me produce conflicto o el comportamiento no va acorde con los pensamientos. Y la indefensión aprendida de la víctima es tremenda porque no tiene la capacidad de hacer absolutamente nada porque no ha aprendido a comportarse de una manera que es complacer siempre a un otro. Estaba hablando de la víctima, perdón. La víctima tiene todas estas adicciones, que la manipula emocionalmente, la hizo hacer adicta al sexo, la hizo hacer adicta al enamoramiento, al enganche, etc. Por lo tanto, por eso es tan difícil salir de esta relación tan tóxica, donde hay una adicción tan grande. Y obviamente que el paciente, la persona que está en esta relación, la víctima, tiene miedo de pasar la deprivación, como cuando el drogadicto deja las drogas, va a pasar un periodo de deprivación donde se va a sentir muy mal físicamente por el químico que le hace falta. Y las personas que están con un psicópata emocional en una relación tóxica, obviamente y como es adictiva, van a tener que pasar por esa deprivación, y como no tienen la seguridad y les falta mucha fortaleza interna por la historia de vida, obviamente van a sentir el dolor, y cuando están sintiendo el dolor aparece el depredador y vuelve a caer. El síndrome de abstinencia, ahí está lo que estaba hablando, la idealización que tienen, idealizan a este personaje, sobre todo cuando se va, cuando la abandona. Como es tanto el dolor interno por el síndrome de abstinencia, generalmente se les olvida todo el daño que ha hecho esta víctima y se acuerdan sobre todo de los grandes momentos que pasaron sexualmente, y les baja la necesidad, y ahí aparece el psicópata y vuelve a caer, le dice cosas lindas, la vuelve a abandonar, y todo el camino que ha podido avanzar vuelve a retroceder. Y el síndrome de estrés postraumático, bueno, se genera después de que el paciente o la víctima ha pasado por esto, pero es como haber pasado por una guerra, porque realmente queda destrozada completamente. ¿Cómo salir de esta adicción? Aquí hay varios tips. Ocuparse. Hay un dicho que dice, en vez de preocuparte, ocúpate. Ocuparse, aumentar lo que es el trabajo, hacer cosas que te gustan, hacer hobbies, manualidades, leer, pedir ayuda, hacer deporte. Lo más posible estar ocupado para que no tengas tiempo de estar pensando en esa persona. Pedir ayuda a los cercanos, porque la persona queda muy devastada, a las mejores amigas, a sus padres, a sus hermanos, decirle abiertamente, necesito cariño, necesito contención, por favor. La alimentación saludable, porque se exacerba generalmente por la ansiedad, un comer emocional. Por lo tanto, en ese instante hay que tratar de no autodestruirse ni con droga, ni con pastillas, ni con alcohol, ni con cigarros, ni con comida, con un comer emocional, y saber distinguir entre un comer fisiológico versus un comer emocional. También puede ayudar llevar un diario de vida, el poder escribir, porque el escribir va a permitir que uno pueda anotar todas las emociones que va sintiendo, las cosas que va pasando, que el avance, aunque sea pequeñito, va a ayudar mucho porque te va a hacer sentir orgulloso. Las amistades, buenas amistades, son tremendamente importantes en este proceso. La ayuda profesional generalmente es tan difícil que hay que incurrir en pedir ayuda profesional para poder trabajar la autoestima, para poder tener contención y herramientas que puedan ayudar a salir de esta patología, de esta adicción hacia un psicópata emocional. Duelo, hay que hacer el duelo porque es una pérdida y se siente como un duelo, porque la persona, como ha estado fusionada desde una dependencia emocional, al sacarlo y en la abstinencia se siente un dolor tremendo, y obviamente hay que hacer la pérdida. No hay que entrar en otra relación, como se dice acá en Chile, un clavo saca otro clavo,
porque lo más probable es que te vas a sentir mal y te vas a dar cuenta que ese clavo puede ser otro psicópata emocional. Lo ideal, que es muy difícil y que no lo hacen, es el contacto cero. Contacto cero significa bloquearlo de todas las redes sociales, bloquearlo del WhatsApp, del teléfono. Pero ¿qué pasa con la víctima? La víctima no se atreve a bloquearlo porque en el fondo siempre tiene la esperanza de que va a volver y siente que si lo bloquea lo va a perder y no hace caso. Y ahí empieza el círculo vicioso y todo lo que avanza como Michael Jackson hacia adelante, el psicópata vuelve y vuelve a retroceder y se lleva así. Nefasto. Hay que tener contacto cero, la única manera. Sigo. ¿Por qué cuesta tanto salir? Porque se ha transformado, como decía anteriormente, en una adicción, es una compulsión, es la pérdida de tu capacidad de elegir libremente. Los sentimientos se vuelven obsesivos, excesivos y absorbentes, te consumen. Todo el tiempo estás pensando en esa persona, desde que te levantas hasta que te acuestas, una obsesión. A continuación de ese comportamiento, a pesar de las adversas consecuencias que son para ti, que te perjudican tu salud, tu vida, que te generan sufrimiento, baja autoestima, pérdida de trabajo, matrimonio, esto es como recurrente. Y aquí hay que tener un poquitito de empatía por la persona que está sufriendo, porque no es que no entienda, sino que está enferma. El psicópata emocional lo enfermó. Hoy día hay muchas personas que están sumidas en un tremendo dolor y completamente destruidas por esta relación. Y por esa razón hay que tener paciencia, porque esto es una enfermedad y lo único que necesitan estas personas no es crítica, es validación, validación, contención, compañía, amor. Ojalá sacarlas a hacer cosas, acompañarlas 24/7. Bueno, la obsesión se convierte en el comportamiento y percepción que es lo más importante del mundo, la obsesión por esa persona. Como dije, 24/7 se acuesta pensando, se levanta pensando, completamente se transformó en una obsesión que hay que sanarla. Justificaciones para no terminar. Te dicen que es un excelente sexo y te dicen ya no importa, no importa, lo voy a utilizar. Da lo mismo, con tal de estar lo voy a utilizar y después chao. Eso es lo que ellos se creen o ellas se creen. Pero resulta que no lo pueden utilizar porque hay sentimientos enfermizos que están involucrados. Yo puse saca la cuenta. ¿Por qué puse saca la cuenta? Porque anota cuánta satisfacción, cuántas veces tienes sexo con esa persona, cuántas veces te da satisfacción el sexo versus la cantidad de veces que te abandona y te hace sufrir. Te aseguro que va a ser más el dolor en la suma y en la resta de la cantidad de dolor más que el sexo, y te vas a dar cuenta que vas a pérdida. Cambiará si obtienes los resultados de lo que estaba diciendo. Y protección, hay control y confusión de esto. Mucha confusión. ¿Cómo ganarle al psicópata? No se puede jugar el mismo juego que el psicópata juega. Imposible, porque el psicópata está enfermo y el psicópata no tiene empatía, es perverso, no tiene sentimiento, no tiene emociones, no siente emociones por ti. Entonces vas a pérdida, no permitiendo que te destruya. Eso lo desestabiliza y no lo soporta y pierde el control. Cuidado, porque cuando se sienten rechazados son capaces de cualquier cosa. Vienen las descalificaciones, las agresiones, que te persiguen, te llaman, se obsesionan. Es tremendamente peligroso cuando él se siente rechazado, y por eso muchas veces hay que pedirle ayuda a los cercanos para poder tener una protección, porque lo que no nos permite y se destruye en esa omnipotencia es el rechazo. Vivir la vida y tratar de encontrar la felicidad. Bueno, eso es lo que es. ¿Cómo salir? Aceptar que... esto es como, ¿cómo yo puedo salir? Normalmente ¿cómo uno se sana de las adicciones de la droga o del alcohol? Cuando uno logra decir, yo soy adicto al alcohol, yo soy adicto a las compras o soy adicto a las drogas. Hay un paso, y en esa
en validarte que eres adicto a tal cosa, es cuando tú pides ayuda y te puedes someter a un tratamiento. La aceptación de que te enamoraste de un psicópata emocional es tremendamente importante para dar el primer paso y poder pedir ayuda. Generalmente no está esta aceptación y hay una negación. La persona te dice, pero si yo le di todo, yo hice todo por esta persona, etc. No hay nada que, o sea, no tiene que ver con esto, porque recuerden que el psicópata emocional no tiene conciencia, no tiene empatía, no te ve. Por lo tanto, lo importante para salvarte es contacto cero y aceptar que te enamoraste de un psicópata emocional. Trabajar la autoestima solas o con la persona que te está ayudando, con el psicólogo o la psicóloga, que exacerbe y trabaje tu autoestima, que vuelva a construirte a partir de ahora, que construya con tus recursos, con tus fortalezas. Yo generalmente trabajo con mis pacientes construyéndolo de ahora, sacando todas las etiquetas de los profesores, de los padres, de la infancia, de las parejas, sino que ¿quién soy yo? Y construirse si tienes 20 años, 30, 40, 50, da lo mismo. Y generalmente encuentro los recursos, la fortaleza de los pacientes cuando los mando a conectarse con vivencias que fueron muy traumáticas o vivencias difíciles. ¿Cómo saliste adelante? Y ahí se van dando cuenta solitas o solos de la cantidad de recursos que tienen, resiliencia, fuerza interna, etc. Anotando todo lo malo vivido en esa relación. Como hay una idealización que lo había nombrado anteriormente, sería súper bueno que se hiciera una lista de todas las cosas negativas y después recortarlas y tenerlas pegadas en distintas partes y varias repetirlas de todo, cosa que te levantes en la mañana y puedas recordar todo lo negativo. Me descalificaba, me golpeaba, me era infiel, me mentía, me manipulaba, me usaba, etc. Cosa que te conectes con todo lo negativo. Hacer ejercicio es como hacer ejercicio, deporte, porque se disparan las endorfinas, que son neurotransmisores, que son naturales, que te van a ayudar a activarte un poco más, encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál sería el sentido de la vida de una víctima que estuvo con el psicópata? Si yo estuviese con un psicópata, el sentido de mi vida sería sanarme de toda la destrucción que ha dejado el psicópata. Ese sería, ya tengo sentido de vida. Asumiendo, ¿cuál es la palabra? ¿Qué otras cosas? No sé cuál era el título, pero asumiendo que te enamoraste de un psicópata, tomando conciencia de la disfuncionalidad de la relación, evaluando los costos emocionales de esa relación, comprendiendo que tu salud mental y física está en riesgo y trabajando la autoestima. ¿Por qué dije la salud física y mental? Porque obviamente baja autoestima, empiezan las crisis de pánico, comer emocional, autodestrucción, trastornos del sueño que trae un sinfín de problemas cognitivos, falta de concentración, enlentecimiento cognitivo, físicos, problemas al colon, dolores musculares, enfermedades, se afecta al sistema inmunológico, muchas veces pacientes que terminan con fibromialgia, un sinfín de cosas por no asustarla, pero que son tremendas. Y trabajar obviamente la autoestima para cortar con esta persona. La autoestima en todo ámbito de cosas, yo creo que es el pilar de todos y cada uno de nosotros. Una persona que tiene buena autoestima va a poder enfrentar la vida en lo laboral, en lo profesional, en lo educacional, en las relaciones interpersonales, en poner los límites a la gente, en las relaciones amorosas, en todo sentido. Por lo tanto, la autoestima es tremendamente importante y desgraciadamente, recién hoy día, se le está dando importancia a las emociones y la importancia que tiene el mirarte a ti misma o a ti mismo. Eso no se trabajaba antes y no se permitía. Si tú tienes una buena autoestima, vas a poder enfrentar el mundo de otra manera y una persona que se ama a sí misma jamás le va a abrir la puerta a un psicópata emocional. Bueno, es la forma en que nos estamos mirando. Yo creo que es más importante lo que dije recién, el valorarnos, el estar conectado con el aceptar nuestras debilidades, el exacerbar nuestras fortalezas, el permitirnos, el retribuirnos. Generalmente vamos hacia un otro. Yo tengo que amarme primero. ¿Cómo yo puedo amar a un otro si no me amo? Voy a amar a una persona si no me amo, a cualquier persona que se me presente. ¿Cómo me puedo alimentar bien si no me quiero?
en un sinfín de cosas tremendamente importantes, la autoestima. Eso, que hay que trabajar la autoestima, exacerbarla, porque vamos a poder enfrentar la vida de otra manera. Y la autoestima, dice aquí también, consiste en aceptar lo que uno es. Cada uno debe trabajar y encontrar razones para encontrarse o sentirse valioso, respetado y valorado. Eso es un trabajo independiente. Nosotros las personas nos podemos parecer a otras por el colorido, por algunas facciones que podemos tener similares, pero cada una de las personas, incluso hijos que salen del mismo vientre, nuestros hermanos, somos todos distintos porque tiene que ver con las vivencias, con el embarazo, con una serie de temperamentos, etcétera, y por lo tanto nosotros somos totalmente distintos y no podemos compararnos con un otro. Debemos aceptarnos, y la aceptación también tiene que ver con que nosotros aceptemos las debilidades, no podemos ser buenos para todo, y también exacerbar y tener presente todos los recursos y fortalezas que tenemos. ¿Por qué la autoestima es importante? Solo cuando la persona posee autoestima fuerte y firme, cuando ya no tiene el corazón, el alma, los sentimientos sometidos, puede dejar de nutrirse con lo que se alimentan los depredadores de ti y de su entorno. Ahí uno le pone límite. Importante, sanar a nuestro niño interno. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente, como yo dije que desde la infancia se produjeron problemáticas, hay que sanar a esa niña interna. ¿Y cómo vamos a sanar a nuestro niño interno? A través de nosotros mismos, con una fotografía, con la almohada, con una muñeca. No hay nadie más que tú, ni siquiera tus padres pueden saber cómo está dañado o qué daños tiene tu niño interno y cómo lo hace uno desde la madurez de uno, disociándose, mirándolo a través de una fotografía, a través de una almohada, pensando que abrazando, hablándole, conteniéndolo y dándole todas las carencias que tuvo y los miedos. Bueno, esa es mi niña interna, esa soy yo cuando era más pequeña. Yo tengo esa foto siempre para trabajar. Y los tips es como contacto cero, autoestima, identificar las conductas, lo que debo y no debo permitir en una relación, reconocer que dispone de todas las fuerzas internas para realizar los cambios y aprender a confiar en los que te apoyan y te quieren para poder salir adelante, que es tremendamente importante. Eso. Exactamente. ¿Hay Muchas alguna? gracias, licenciada. No sé si los compañeros tienen alguna duda, consulta. Por favor, si pueden habilitar sus micrófonos, que la licenciada la va a escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes. Kevin, adelante. Gracias, buenas tardes, licenciada. Primero que nada, agradecerle esta excelente presentación sobre un tema muy interesante, y yo creo que no es el único que definitivamente ha de haber pensado en alguna persona conocida. Yo tengo una pregunta. En este caso, si el psicópata emocional se da cuenta... Kevin, por favor, si puedes acercar más tu micrófono, por favor. ¿Qué tal ahora? Ahora. Ok. Mi pregunta es, si un psicópata emocional se da cuenta que es uno, bueno, primero, ¿es posible que un psicópata emocional se dé cuenta? Y segundo, ¿existe algún tratamiento, ya sea por terapia o de forma farmacológica para eso? Ya. Gracias, Kevin, por tu pregunta. Si acaso el psicópata emocional es posible que se dé cuenta y si existe una terapia. Es muy difícil que el psicópata emocional se dé cuenta porque acuérdate que expliqué que carecen de empatía y por esa razón es tremendamente importante que la persona pueda arrancar. A veces se confunden con pacientes que tienen trastornos de personalidad limítrofe, que no tiene que ver que sean narcisos. Y por lo tanto, en eso es distinto. El psicópata emocional que es narciso con trastorno de personalidad jamás va a producir un cambio porque él no tiene la conciencia ni tiene la empatía para darse cuenta. No hay que dejarlos porque no van a cambiar jamás. Excelente. Gracias, licenciada. ¿Eso dice Saludos, Kevin? Kevin. Sí.
Un saludo al compañero que es de Guatemala. Saludos, saludos a Guatemala, ojalá que estén bien con el COVID en Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Diferencia que hay entre psicópata y el sociópata. Es que el sociópata, estamos hablando de los que son los que matan, los que violan, los criminales, los que terminan matando a su señora y que tienen que estar en la cárcel porque tampoco tienen conciencia y van a volver a asesinar. Aquí en Chile hubo un caso ahora de un sociópata que estuvo preso porque mató a la madre y a la hija y lo dejaron libre y volvió a matar a la hija de la polola con la que vivía, en el fondo. Entonces, ellos matan, asesinan. El psicópata emocional hace daño, emocionalmente destruye, pero no asesina. No va a tener conciencia y va a hacer siempre daño, y el otro va a matar, va a hacer cosas que son violaciones, cosas horrorosas, y por eso que tiene que estar en la cárcel, como no tiene conciencia, va a volver a hacer lo mismo. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿se escucha bien? Sí. Sí, Alexandra, soy Margarita de Chile. Yo la sigo harto, así que por eso estoy acá. Hola, Margarita. Hola. Alexandra, tengo una duda, mira, respecto a este sociópata, la relación con sus hijos, si es igual de frío, de indolente, por ejemplo, el maltrato que viví yo, por ejemplo, con mis 2 hijos en este tiempo, cómo se relaciona también su relación de él con los hijos, porque te puedo decir que nos abandonó de alguna forma, pero también abandonó a la familia completa. Bien, buena le produce a los hijos igual, porque yo vivo en un proceso que también lo viven ellos al verme a mí también, entonces eso me preocupa. Bueno, ahí tú te das cuenta, buena pregunta, Margarita, ahí tú te das cuenta que un psicópata emocional que ni siquiera tuvo la deferencia de ver a sus hijos produciéndole una disfuncionalidad en el hogar contigo. Acuérdate, Margarita, que ellos solamente se ven a sí mismos y se gratifican. Son tan egoístas y tan narcisos que no les importa abandonar a tus hijos. Los abandonan igual como te abandonan a ti. Probablemente el daño, o sea, va a ser un daño tremendo porque es un daño emocional, pero quizás contigo pueda hacer más daño, pero él va a dañar a la madre de sus hijos y también va a hacer lo mismo, va a aparecer, desaparecer, los va a utilizar, los va a usar para su gratificación, pero va a ser psicópata tanto contigo como con tus hijos. No separa, o sea, castiga. Ya viste que a ti te dejó y también abandonó a sus hijos. Y esa es una relación tóxica y un tremendo problema porque las personas que se han casado con psicópatas emocionales muchas veces tienen que compartir a los hijos cada 15 días con este tipo de personas que solamente son capaces de verse a sí mismos y que dañan y que no les importa nada porque además manipulan a los hijos hablándole mal de la mujer, destruyendo la imagen de la madre, descalificándola, manipulándolos para poder hacerle daño a la madre a través de los hijos. ¿Alguna otra duda, consulta? Adelante, Pamela. Gracias. Bueno, doctora, la consulta es la siguiente. Cuando en la terapia la víctima que tiene una personalidad limítrofe, entonces puede ser una labor muy ardua el tratar de racionalizarle sobre la situación de violencia que vive. Yo como terapeuta he identificado que es bastante la ansiedad, también está la dependencia emocional, pero lo que les impulsa a buscar y a volver es, como dice, esa adicción, esa dependencia que van creando hacia este hombre violentador. ¿Y considera usted que puede ser necesario en algunos casos que las víctimas lleguen a tratamientos farmacológicos? Muy buena pregunta, Pamela, ¿cierto? Sí, porque lo que tú dijiste, muchas veces la víctima tiene trastorno de personalidad. Y cuando hablamos de trastorno de personalidad limítrofe, estamos hablando
a que esta persona no tiene las herramientas para poder soportar el malestar emocional. Y por lo tanto, en ese malestar emocional muchas veces caen con estos psicópatas emocionales. Y lo que tú estás preguntando, yo soy casi antifármacos, pero como está tan destruida y también las víctimas que tienen trastorno de personalidad son tan adictivas, yo creo que en esos casos, yo creo que sería bueno en casos que son de urgencia, que lo pasan tan mal, que puede terminar una depresión mayor, que tomen antidepresivos y algunos fármacos para poder controlar la ansiedad mientras se puedan hacer una terapia, porque si no, no les va a servir ninguna terapia si no están bajo, en este caso, de una terapia farmacológica para poder canalizar y tranquilizar esa ansiedad y poder internalizar lo que nosotros tenemos que trabajar con el paciente. Precisamente porque el paciente que tiene trastorno de personalidad es la ley también del todo o nada. Entonces ahí es cuando aparece el depredador, o ama o odia. Entonces cuando viene este malestar, muchas veces también caen en autodañarse las víctimas que tienen trastorno de personalidad, y para eso yo recomiendo la farmacología. Una pregunta aquí, licenciada, dice, ¿consigue la víctima llegar a separarse del todo del victimario o eso persiste continuamente durante todo el largo de su vida? Es difícil cuando hay hijos, es difícil cuando se han ido a vivir juntos, es difícil incluso cuando yo tengo pacientes que están empezando una relación donde la han fragilizado completamente, pero a veces se logra. Hay muchas personas que a través de este mismo tipo de programa, a través de terapias, donde cuando caen en buenas manos, de ayuda, buscan autoayuda, han podido salir, pero hay muchas que se van quedando en el camino porque esta víctima va y vuelve. Y por eso dije que a veces salen porque el victimario se va. Ha encontrado otra presa y no le queda otra que poder salir adelante con todo el sufrimiento. Aquí tenemos otra pregunta, licenciada. ¿Cuál sería el punto débil de un psicópata? Si lo tiene. El punto débil es el rechazo y el abandono. Pero lo que a mí me da susto, que en el rechazo se vuelven locos. Y cuando uno dice, los voy a bloquear porque no quiero saber más de ellos, etcétera, es cuando se aparecen en la puerta del trabajo, empiezan a mandar mensajes, hacen cualquier cosa, pero el punto débil de ellos es el rechazo. Y algo más te dije que se me fue. El rechazo, se me olvidó, lo dije recién, son dos cosas. Bueno, pero el rechazo es tremendamente... El abandono. El abandono. Gracias. El abandono para ellos es muy doloroso. Ese es el gran problema que tienen. Prefieren ellos destruir antes que los dejen. No sé si los compañeros tienen alguna otra duda, consulta para ir cerrando el día de hoy. Sí, buenas noches. Adelante. Una pregunta, por favor. Decía usted respecto a sanar al niño o a la niña interna. ¿Cómo haríamos ese proceso? Bueno, estoy hablando artesanalmente, porque sería bueno siempre hacerlo con una persona que te pudiese guiar, pero si a veces no hay recursos económicos, entonces, ¿cómo uno lo podría sanar? Uno sabe perfectamente, lo que pasa es que la persona muchas veces está disociada entre una persona adulta que es capaz de hacer frente a lo profesional, al manejo de sus hijos, a la casa y cumplir todos sus roles, pero todo lo que tiene que ver que sea referente a lo emocional es cuando se fragiliza, y ahí tú te empiezas a dar cuenta que estás disociada, y la que está no sabe cómo salir adelante en la parte emocional es tu niña interna. Entonces uno sabe perfectamente que tu niña interna tiene miedo, que tiene carencia afectiva y un sinfín de cosas. Yo generalmente recomiendo que a través de una fotografía de 4 o 5 años, cuando tú sabes más o menos, o un recorte, o una muñeca, o un peluche, cualquier cosa, que tú le hables desde ti a esa niña, porque tú sabes perfectamente cómo sanar a esa niña interna. Yo trabajo mucho con la hipnosis y hago como una regresión hacia la infancia, y ahí es cuando pongo a la persona con tu edad
a que tú misma contengas a esa niña interna, la abrace, le hable, le digas que todas las cosas que tú sabes que esa niña está sufriendo, tú puedas contenerla, entregarle, ya no va a tener más miedo, está en buenas manos, a partir de ahora estás conmigo, etc. De esa forma uno puede sanar a su niña interna, porque no hay nadie más que sepa las debilidades y las vulnerabilidades de esa niña que tú. Muchas gracias, muy amable. Entonces, en síntesis, es un volver total al pasado y buscarla. Querer buscarla, encontrarla, contenerla y con las herramientas que se tiene de esa niña. Con las herramientas que Todo tienes, lo que... con las herramientas que tienes tú ahora adulta. Exacto. Tú puedes contener a tu niña interna desde ti con tus herramientas y hacerla sentir que a partir de ahora esa niña va a estar contigo y que tú la llevas constantemente contigo. Y cada vez que tú tienes, por ejemplo, angustia, tú ya sabes que no eres tú, que es tu niña interna, que tiene miedo, que se siente miedo al abandono, que está frágil, y ahí tú vas, le hablas, buscas la foto, la contienes, etc. Es un trabajo permanente hasta que se sana. Correcto. Muchísimas gracias. De nada. Muy gentil. Gracias. Pues bien, le damos las gracias a todos por asistir, por participar. Muchas gracias, Alexandra Vidal, la hermana del país chileno. Sí. Ella es magíster en psicología clínica, así que ya, licenciada, si quiere dar sus páginas, su programa, tiene un programa de radio online. Licenciada, si quiere compartir Sí, con los compañeros. yo tengo Instagram, que es Alexandra-Vidal-Salcedo, y ahí estoy subiendo, hay una cantidad de tips, de videos, de cosas que voy subiendo, y tips que son súper concretos para las crisis de pánico, para la niña interna, para millones de cosas. Y también en Facebook, Alexandra Te Orienta. Yo les recomiendo, y en el canal de YouTube también, Alexandra Vidal. Yo les recomiendo estas páginas porque por lo menos una vez a la semana yo hago un consultorio gratuito. Y en ese consultorio gratuito ustedes hacen preguntas y yo voy contestando y nos vamos ayudando, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que son tiempos de pandemia. Y siempre digo que una pregunta de una persona ayuda a tantas personas. Excelente. Bueno, muy agradecido, licenciada, por su participación. Entonces, la hemos esperado por mucho tiempo, llegamos, concretamos, tuvimos un pequeño problemita con el tema del servidor, por eso no pudimos compartir la pantalla completa, pero le agradecemos su participación. De hecho, salió excelente, muy bueno el tema. Entonces, la esperamos en una segunda oportunidad en cualquier momento para los compañeros y compañeras de Visión Forense. Yo feliz, espero que haya valido la pena la espera. Traté de ser lo más explícita posible, concreta, para no me gusta ser como latera, o sea, ir al punto, y haber entregado de una manera más didáctica lo que significa estar en una relación con un psicópata emocional, tanto hombre como mujer. Y feliz de poder ayudar las veces que ustedes me inviten. Yo siempre estoy aquí, feliz para ayudar, me encanta. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada. Muchas gracias, compañeros. Nos encontramos en la próxima fecha programada. Ya estaremos comunicando el evento. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Chao, un abrazo gigante a todos. Hasta luego.